La mitad de la población mundial vive en zonas urbanas. En el 2050 serán 2/3. La urbanización y la velocidad del cambio han creado una nueva manera de vivir. Bienvenido al mundo del consumidor conectado. Estoy conectada donde quiera que esté y siempre estoy ocupada. Para mí, conveniencia significa libertad. La tecnología me permite integrar mi vida con mi hogar, mis amigos y mi trabajo. Me encanta la tecnología que simplemente funciona. Tiene que ser sencilla y sin interrupciones. Mi vida transcurre por el carril rápido. Tomo decisiones al vuelo. Debes atraerme al momento. Mi capacidad de atención es muy breve. Necesito que las cosas funcionen. Las relaciones personales son muy importantes para mí. Salir, encontrarme con amigos, aunque también me gusta compartir y chatear con mi comunidad online. La verdad es que mis relaciones virtuales a menudo significan tanto para mí como las reales. Llama a Sara. Vivo sola, pero nunca me siento sola. La tecnología me da ese toque humano, esté donde esté. El consumidor conectado es muy activo. ¿Sabe cuál es la mejor forma de llegar a él? ¿Está preparado para proporcionarle los productos y servicios que necesita? ¿Qué le está ofreciendo a sus clientes para hacerles la vida más fácil? Para comprender al consumidor conectado, contacte primero con nosotros. Somos GFK, Growth from Knowledge. Bueno, buenas tardes. Hoy es Marketing, bienvenidos. Bueno, pues yo voy a hablar del consumidor. No voy a hablar de la marca, pero voy a hablar del consumidor. Y del consumidor conectado. No voy a hablar de Paola, pero casi. De un precursor de Paola, nadie más conectado que ella. Voy a intentar compartir con vosotros esta tarde la visión que desde GFK tenemos de lo que es el consumidor actual. GFK somos una consultora de investigación de mercados, una empresa multinacional de origen alemán, pero corazón valenciano. Y bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que sucede con este consumidor. ¿Cuál es la visión que desde GFK tenemos del consumidor? Está claro que vivimos un tiempo de disrupciones, de innovación disruptiva, un tiempo que está cambiando a una velocidad de vértigo. Hay quien dice que no estamos hablando de una época de cambios, sino de un cambio de época por completo. En este escenario de movimientos, de vertiginoso cambio, desde luego la irrupción de personajes clave también están teniendo una influencia decisiva. Están haciendo que nuestro mundo cambie tal y como lo conocemos. No sé si conocéis a este individuo, Elon Musk. Desde luego no es uno de los personajes más notorios de nuestra sociedad, pero es un personaje que creo que vale la pena tener en mente por todo aquello que está haciendo para cambiar la vida, ¿no? Para cambiar nuestro mundo. Elon Musk fue el creador de PayPal. ¿Sabéis? La plataforma de pago, una plataforma que ya vendió hace muchos años por mucho dinero. Es un señor que ahora está empeñado en hacer que nuestras ciudades sean autónomas en el consumo energético a través de su empresa SolarCity. Es el creador de Tesla Motors, que están cambiando, revolucionando por completo el universo de la automoción a nivel mundial, vehículos eléctricos. Y también, por último, el creador de la empresa SpaceX, que es la que me ha servido para seleccionar la imagen de esta diapo. SpaceX es una empresa que ha conseguido que las misiones espaciales se abaraten de una forma radical. Sabéis que hasta ahora había una parte de los cohetes espaciales que se perdía en el proceso, directamente se destruía con una pérdida ingente de dinero. A través de esta empresa ha conseguido que esa parte, ese propulsor que hasta ahora desaparecía, haga una elipse, vuelva a nuestra Tierra y se recoja en una plataforma en el medio del mar, con lo que nuestras perspectivas de viajar al espacio simplemente por este abaratamiento cambian radicalmente. Está cambiando el consumo, lo estamos viendo, el consumo, la economía colaborativa. Supongo que habéis oído el término, lo conocéis, de P2P, es un término que viene del mundo de intercambio de información en Internet. Significa peer-to-peer, o lo que es castellano, de igual a igual. Y esto para nosotros se traduce en un cambio de términos, en los que dejamos de pensar en tener, en poseer, y ahora se trata de compartir. ¿Por qué?
voy a tener que adquirir algo si puedo disfrutar de ello librándome de toda la parte más costosa, más complicada de mantenerlo, ¿no? Estamos hablando de refrendos claros en nuestra sociedad de consumo. Estamos hablando de qué necesidad tengo de comprarme un coche si resuelvo mi movilidad a través de BlaBlaCar, qué necesidad tengo de comprarme una segunda residencia si con Airbnb soy capaz de gestionar mis vacaciones en cualquier lugar del planeta de una forma sencilla, la irrupción de Uber con toda la polémica que ha traído en el mundo para el universo de los taxis. Estamos ante un cambio de paradigma en lo que es el consumo, la sociedad de consumo. Esto afecta, como hemos visto, a la restauración, a la automoción, pero seguramente llegará a muchos otros sectores de actividad. Otra cuestión que está cambiando el escenario de consumo tal y como lo conocemos son las fintech. Las fintech son aplicaciones tecnológicas llevadas al mundo financiero. Esta misma mañana he leído un dato que decía que el 39% de los españoles ya se relaciona con sus entidades financieras a través de contactos digitales, a través de dispositivos múltiples. Y que al mismo tiempo el 30% de las sucursales físicas en este país han desaparecido en los últimos años. Estamos hablando de que el consumidor tiene un tipo de intimidad digital con sus proveedores de servicios financieros y del tipo que sea, que está cambiando también, en este caso, afectando directamente al sector financiero. Hay aplicaciones como Fintonic, Moverang, que están siendo realmente exitosas y que al final se convierten en tener un asesor financiero en la palma de tu mano. Los drones, cómo está cambiando el mundo de las comunicaciones, del transporte. Esto surge, como casi todos los desarrollos tecnológicos, a raíz de la innovación en el desarrollo militar. Tiene una aplicación evidente en lo que es el mundo de la distribución minorista, de los retailers. Sabéis que ya amenazan con traernos la bolsa de la compra a la puerta de la oficina o a nuestra casa. Pero tiene otras muchas aplicaciones que van más allá de esas que conocemos y que desde luego parece que pueden llegar a revolucionar también el mundo tal y como lo conocemos. Hay un par de casos curiosos, interesantes. Uno de ellos orientado a combatir con la escasez de agua como problema mundial. Sabéis que los embalses son una de las fuentes de almacenamiento y acumulación de agua, pero tienen un problema: el agua se evapora. Pues se ha desarrollado un sistema por el que se cubren los embalses con una capa extremadamente fina de un componente químico inocuo derivado del aceite de coco o aceite de palma, que está monitorizado permanentemente por una serie de drones que están en búsqueda de cualquier filtración, cualquier pérdida que haga que se pueda evaporar una sola gota de agua. Los drones aquí están ayudándonos a combatir un problema tan importante como es el problema de la escasez de agua. Foster, el mismo arquitecto que diseñó este precioso edificio en el que estamos, acaba de anunciar que en el año 2020 estará listo el aeropuerto para drones en Ruanda, que tendrá un fin claramente de poder abastecer a una población en una situación de crisis, de materias primas de primera necesidad. Y bueno, seguir pensando en todo lo que oímos acerca de los drones. Un dron medicalizado, que si cualquiera de una persona adulta, una persona mayor tiene un problema médico, un infarto, pues un dron se puede desplazar hacia un sitio de difícil acceso en muy pocos minutos con un desfibrilador y seguramente salvarle la vida. Ups. Seguimos con innovaciones disruptivas que están cambiando el mundo del consumo como lo entendemos. La realidad virtual. Realidad virtual, sabéis que Samsung, Facebook, grandes empresas globales están empeñadas en hacer que esto se convierta en una realidad. Zuckerberg compró Oculus hace no mucho. Oculus es el dispositivo, el casco de realidad virtual que se suponía que debía estar a la venta ya, creo que tocaba para este mes y creo que tiene un coste de unos 700 euros. Quiero decir que es la realidad virtual verdaderamente como un dispositivo al alcance de nuestra mano. En investigación de mercados ya utilizamos la realidad virtual. Sabéis que diseñamos escenarios virtuales de punto de venta y hacemos que nuestros consumidores interactúen en un escenario virtual tal y como lo harían en el escenario real. Es decir, somos capaces de simular una experiencia de compra en un entorno virtual. La impresión 3D, que parece que es algo que te puede permitir imprimirte un gadget de Star Wars en tu casa, pero en realidad sirve para muchas más cosas. La impresión 3D sirve para... Hace poco leí un caso de poder imprimir medicamentos en tu propia casa. Teniendo unos principios activos, directamente tu médico de cabecera puede indicarte o enviar a tu impresora 3D la dosificación que necesitas en la fase de avance en la que se encuentre tu enfermedad y directamente imprimir tu medicamento en casa. La impresión de órganos para trasplantes es prácticamente ya una realidad. Incluso el transporte de mercancías. ¿Qué sentido tiene transportar grandes infraestructuras cuando las puedo imprimir en destino? Singularidad tecnológica. Esto es algo que suena así como muy complejo, pero en realidad seguramente si lo traduzco a inteligencia artificial es algo mucho más sencillo de entender. Esta singularidad tecnológica al final aventura algo así como
dentro de no tanto tiempo el ser humano será incapaz de prever, de predecir hasta dónde es capaz de llegar la máquina, hasta dónde es capaz de pensar, de desarrollar y de seguir avanzando la máquina, la tecnología, tal y como las entendemos hasta ahora mismo. En investigación de mercados, de nuevo, ya utilizamos programas que son capaces de aprender. Este concepto de machine learning, es decir, de programas que con el uso van siendo cada vez más eficaces, ya lo utilizamos. Esto es ya una realidad, es decir, el conocimiento, la inteligencia artificial es capaz de progresar. Y hace solo 60 y pico años que Alan Turing estaba todavía inventando el ordenador, pues ya están aquí y además ahora aprenden. Todo esto cómo afecta al consumidor. Seguramente habéis oído hablar de las generaciones que están ahora de moda, de los millennials o la generación Y. La mayoría de vosotros seréis millennials, si no centennials, no os veo muy bien. Son dos generaciones que están conviviendo. Una de ellas que se está adaptando a toda gran parte de este impacto tecnológico, pero otra, que son los centennials, esa generación más joven, que nace nativa de todo esto. Es decir, que no se va a tener que adaptar. Pero desde luego son generaciones que tenemos que entender muy bien y ser capaces de descodificar como gente de marketing para saber cómo dirigirnos a ellos. Y aquí os voy a hablar de tres claves, tres cambios fundamentales en el comportamiento de los consumidores y que entendemos que son fundamentales para saber cómo dirigirnos a ellos. Y el primero de ellos es la libertad. En GfK realizamos desde hace muchos años un estudio que se llama Consumer Life y en el que preguntamos en muchos países del mundo a un gran número de consumidores cuáles son sus valores, sus estilos de vida, sus actitudes, qué cosas les interesan. Y uno de los atributos que más va creciendo con el paso del tiempo es la libertad. La libertad es uno de los intereses, de los valores, de las cuestiones más relevantes para los consumidores. Una libertad entendida inicialmente como libertad de acción y de pensamiento, por supuesto, pero trasladada y traducido a términos marketingianos, una libertad entendida como practicidad. La practicidad, la conveniencia. Ese factor de convenience es un aspecto fundamental para los consumidores. Y ahora veremos algunas claves de por qué. Entre otras cosas porque no tenemos ni tiempo, ni ganas, ni capacidad para dedicarnos mucho tiempo a la adopción de ningún tipo de innovación. Formas de practicidad son muchas, desde las formas de pago. Hasta hace no mucho tiempo teníamos en el sector dudas acerca del desarrollo del retail online, porque teníamos una cierta preocupación por si la gente tendría miedo a realizar las operaciones financieras, la compra, dando su tarjeta online. Parece que esto está claramente superado, ¿no? Ahora mismo el aparato, el teléfono móvil, nuestro dispositivo móvil aparece como ese gran sustituto del monedero. En este mismo estudio del que estamos hablando, ya la cifra supera al identificar al teléfono móvil como lo primero que coge la gente antes de salir de casa. Por delante de las llaves, por delante de la cartera. No os voy a contar, ¿no? ¿Cuántos de vosotros se ha dado cuenta al llegar a la esquina de que no llevaba el móvil y presa un ataque de pánico hemos volado a casa a coger aquello, si lo que podemos vivir, ¿no? Hay una nueva moneda, además una forma de pago. Podemos pagar de formas distintas. Podemos pagar con nuestros teléfonos móviles. Ya no hace falta bajar al cajero para sacar efectivo, para pagar el taxi. Hay aplicaciones en tu móvil que te permiten reservarlo a la hora que tú quieres, elegir a tu taxista favorito y pagar incluso con propina con un simple movimiento de tu dedo índice. Eso es uno de los pasos. Pero si seguimos avanzando en esa practicidad, hay más formas de pago todavía. Hay mucha tecnología a punto de ser capaz de conseguir que simplemente con algunos de nuestros rasgos faciales, con el iris, con el ojo, ¿sabéis? Que podamos efectuar un pago, cerrar una compra, sin necesidad siquiera ya de llevar un dispositivo con nosotros, incluso de utilizar las emociones como moneda de pago. Leímos un caso recientemente de una casa de subastas sueca que seleccionó de entre todas aquellas personas que estaban pujando por una obra de arte a un número reducido de ellos, que eran los que habían identificado como con una expresión facial que comunicaba unas emociones de mayor intensidad. Es decir, dijeron, todos aquellos a los que se le ha notado en la cara que han tenido un impacto emocional por esa obra de arte se seleccionaron entendiendo que seguramente tendrían una disposición a pagar un precio más elevado. Pero todo esto que está muy bien, todos estos desarrollos, tenemos formas prácticas de hacer las cosas, es especialmente relevante cuando además atendemos a que los consumidores tienen poca paciencia y se les va agotando. El 54% de las personas a las que consultamos dice que si un producto tecnológico nuevo no es muy fácil de utilizar, pierde interés. No tenemos ningún interés ni ninguna ganas, y ahora veremos enseguida que tampoco tiempo, para dedicarnos a cosas complicadas. Nosotros como marketingianos tenemos que entender que los consumidores necesitan que les hagamos cosas prácticas, fáciles y desde luego que no les complique la vida, todo lo contrario.
Las compras predictivas, los envíos anticipatorios. Qué forma más fácil todavía de comprar, no solamente por el método de pago, por la forma de hacer la transacción, sino si ni siquiera es necesario que haga la compra. Sabéis que ya existen patentes de compra anticipatoria, es decir, que me envíen a casa un producto incluso antes de que yo lo haya pedido. ¿Cómo lo hacen? Pues siguiendo nuestra información, sabiendo cuáles son nuestros gustos. Amazon sabe cuándo compro libros, con qué frecuencia lo hago, qué escritores me gustan, por qué no enviarme a tiempo a mi despacho, a la puerta de mi casa, un libro para ofrecerme la posibilidad de adquirir ese producto sin necesidad de moverme de casa. Seguimos avanzando con estas tres dimensiones. Hemos visto la libertad como la primera de ellas, la segunda es la aceleración. La aceleración como una de esas claves de descifrar el mundo en el que nos encontramos. Algunos ejemplos muy claros, la capacidad de almacenamiento, cómo en unos años hemos pasado de los disquetes a ser capaces de llevar en el bolsillo un dispositivo que almacena hasta 1 terabyte de información. He hecho el cálculo, ¿sabéis cuántos disquetes hacen falta para almacenar 1 terabyte? 728.000, o sea que es un número considerable. Hace unos días salió en la tele un experimento de unos señores que iban con un disquete enseñándoselo a unos niños y les preguntaban si sabían lo que era eso. Claro, todos decían que no. Hasta que uno dijo, ah, sí, es el botón de guardar del PowerPoint, ¿no? Eso es el referente más claro que tienen. La nueva situación, el estatus social que esperan de nosotros es que estemos ocupados. Estamos ante un consumidor que nos pide que les ayudemos con practicidad, con conveniencia, que le pongamos las cosas fáciles, que además está acostumbrado a un ritmo de vida muy acelerado y que además estudios científicos demuestran que tiene una capacidad de atención reducida. Y tan reducida como que hemos pasado de 12 minutos de atención constante en el 98 a 5 ahora mismo. Y lo que es la atención específica de 12 segundos a 8. Ese es todo el tiempo que aguantamos prestando atención concreta específica a una tarea. El pececito de la pecera que tenéis ahí tiene una capacidad de memoria de 9 segundos. Es decir, el ser humano hoy se parece mucho más a una carpa dorada que al consumidor de hace unos años. Tengámoslo en cuenta. Este es un triste resumen de lo que es una semana en la vida de cualquiera de nosotros. Una semana tiene 168 horas. Pasamos 8 haciendo tareas del hogar, limpiando nuestra casa, 25 conectados a Internet, 28 viendo la tele, 40, si tenéis suerte, trabajando, 56 durmiendo, nos quedan 11. Imaginaos el tiempo que está dispuesto el consumidor a cedernos su espacio vital para entender, para aceptar nuestra propuesta de productos o servicios si no estamos muy claramente orientados a sus necesidades. Y la tercera de las dimensiones, y voy muy rápido, es la intimidad. Hay que entender que estamos ante un consumidor que se siente solo, ante un consumidor que necesita estar conectado, que necesita tener una intimidad social, un contacto con otras personas. Estamos en un país que además vamos creciendo en el número de porcentaje de hogares unifamiliares. Es decir, hay muchos hogares en los que hay una sola persona viviendo. Y esa necesidad de conexión cada vez es más imperiosa. Y además entendemos que la tecnología puede ser un compañero, puede ser una compañía. El 20% de los españoles dijo que las relaciones virtuales pueden llegar a ser igual de importantes que las reales. Evidentemente, todavía queda un porcentaje que lo superen, pero ya sabemos que la tecnología nos ayuda y nos acompaña. Último dato, y ya paso al cierre. WhatsApp. No sé cuántos WhatsApp se habrán mandado aquí hoy, pero para que lo sepáis, dedicamos 24 minutos al día a WhatsApp, a chatear por WhatsApp. Eso son 12 horas al mes, que en la semana son 3. Teníamos 11 libres, nos quedan 8. ¿Y cómo hemos hecho la investigación de mercados para adaptarnos a este consumidor conectado? Os voy a hablar de 3 formas nuevas de realizar investigación de mercados. Una de ellas, analizar su comportamiento online. Un producto de GFK, Consumer Wallet, tenemos panelizados a 180.000 personas y sabemos en qué se gastan su dinero permanentemente. No necesitamos preguntárselo. Evidentemente han dado su consentimiento, no os asustéis, pero no es necesario hacer una encuesta para conocer en qué se gasta el dinero de la gente. Somos capaces de verlo por su actividad a través de estas fintechs de las que os hablaba al principio. Nuevas formas de hacer encuestas. La voz como el nuevo dato. Una sola pregunta, imaginaros, una pregunta que tenga una respuesta que pueda durar hasta 30 segundos. Dime qué te ha parecido este producto y por qué. Solo con esa respuesta somos capaces de analizar qué dicen, cómo lo dicen y llegar a un indicador sintético del impacto que ese producto o servicio pueda tener sobre el consumidor. Se acabaron las encuestas de 30 minutos en la puerta de tu casa o parado por la calle si es que tienes voluntad de parar. Y el último de los ejemplos de cómo en investigación de mercados nos adaptamos a este consumidor conectado, la navegación de Internet. Antes le preguntamos a la gente, dime qué páginas visitas, ya no necesitamos hacerlo. Tenemos panelistas que tienen una cookie instalada y simplemente leyendo cuál es su navegación online sabemos
qué es lo que están haciendo en Internet. Los consumidores no tienen tiempo, necesitan que les hagamos las cosas fáciles y además necesitan que lo hagamos de una forma muy rápida, eficiente y sin hacerles prestar mucha atención y mucho esfuerzo. Acordaros de la carpa dorada. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias.